¿Qué tal, familia? Qué bueno verlos otra vez en este podcast Team Análisis Bíblico. Y qué bueno que nos estás viendo por YouTube o nos estás escuchando por cualquiera de tus plataformas o tu plataforma favorita. Bienvenidos a este podcast y a esta serie de El Poder del Nuevo Mandamiento. En esta ocasión nos acompaña la Santa Madre Superiora de aquí de esta casa, Trigo y Miel, mi madre querida Angélica del Castillo. Bienvenida, madre. Gracias, Pipe. Gracias, Tiene Sofía. su título aquí, ¿okay? Yo tengo un apodo y un título para todos casi. Ay. Y el queridísimo, y como nos decía en el episodio pasado, el doctor Anaya, el excelentísimo Ofir Peña. Bienvenido, Pastor Ofir. Gracias por dejarme estar con ustedes otra vez. Qué gusto estar. Y estamos muy contentos porque Dios nos ha estado hablando cosas impresionantes y hemos visto cómo en esta serie a Dios le interesa no solamente que tengamos una buena relación con Él, que de ahí se deslinda todo lo bueno en nuestra vida, pero también buenas relaciones con los demás. De eso se trata el poder del nuevo mandamiento, buenas relaciones con los demás. Y para eso, en términos generales, dando como un contexto, nos hemos dado cuenta que necesitamos el vínculo perfecto que dice la Biblia, que es el amor. Y ese amor no puede venir a nuestra vida o puede desarrollarse si no es por medio del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando de esto en las sesiones pasadas. Igual te recomendamos que puedas iniciar esta serie y puedas ver todos los episodios, y para entender un poco más este episodio, los episodios pasados, porque todos van como de la mano. Y bueno, recomendarles que vamos a estar leyendo, basando este episodio particularmente en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, entendiendo que la Biblia no tenía esta separación de capítulos, subtítulos, negrita y eso, sino que era una idea continua. Y comenzamos con la idea de ser llenos del Espíritu Santo y cómo esto va afectando y bendiciendo todas las relaciones. Y llegamos a esta relación tan importante que es la de padres e hijos. Y vamos a leer esta porción de Efesios 6 del 1 al 4. Madre, ¿nos pudieras ayudar Claro. leyendo esta porción en la famosa Reina Valera, esta traducción? Okay. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok. Vemos en estos pasajes, en estos versículos, ideas muy claras y consejos muy prácticos de parte de Dios para las relaciones entre padres e hijos. Comienza hablándole a los hijos acerca de la obediencia y después de la honra. Pastor Ofir, ¿hay alguna diferencia para poder traerlo un poco más a claridad, especialmente a los hijos? Porque todos somos hijos en algún momento de nuestra vida, pues todos nacimos hijos de alguien. Pero entre estas palabras que luego son mandatos o instrucciones de parte de Dios, obediencia y honra hacia nuestras autoridades, nuestros padres. Bueno, desde el punto de vista meramente técnico, por darle una inicial definición, la palabra obedecer su raíz era la palabra escuchar. Venía de la palabra escuchar, y este es un fenómeno normal de las relaciones interpersonales generales que se ve muy de cerca en las relaciones de padres e hijos. Todos aprendemos a hablar, nos toma 2 años, a veces un poco más, según cómo seamos de lentos o de rápidos, aprender a hablar, pero nos toma como 30 años aprender a escuchar. Wow, Es un fenómeno natural. Hablamos rápido, escuchamos lento. Entonces, en ese sentido, la obediencia ¿La pila? Perdón, creo que lo apagué yo. La obediencia tiene que ver con escuchar, pero el honor no tiene que ver con escuchar. El honor es, la forma en la que yo lo he definido siempre, como lo he visto, es tratar a alguien por el lugar que Dios le ha dado en esta tierra. Cada persona tiene un lugar que Dios le dio. Tu papá es tu papá, tu mamá es tu mamá, y van a ser tu papá y tu mamá toda tu vida. Sí. Entonces, este tema del honor construye, creo, por eso no solamente está definido en relación a los padres y los hijos, pero a todas las relaciones interpersonales, honrarnos los unos a los otros,
honrar al rey, honrar a Dios, honrar a nuestras familias, honrar a nuestros hijos, porque el honor no es solo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el honor se da en absolutamente todos los ámbitos de las relaciones. Se da en paralelo, se da horizontal, se da vertical, se da de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Todos debemos tratar a alguien por el lugar que Dios le da. Por ejemplo, si un papá o una mamá trata a un hijo y le da el lugar equivocado, termina haciendo todo lo que el hijo quiere, le está dando al hijo un lugar más arriba del que le tendría que dar, eso va a tener un daño natural. Sí. Viceversa. Básicamente creo que esa sería una diferencia inicial, ¿no? Yo creo que es muy bueno y muy práctico entender que la raíz, yo no lo había entendido de esta manera, la raíz de la obediencia es el escuchar y realmente tiene todo el sentido. Madre, ¿cómo lo has visto tú que se puede desarrollar esta instrucción que Dios le da a los hijos, obediencia y honra, para que tenga esta buena relación los hijos con los padres? Bueno, yo he entendido la palabra obediencia en lo natural para mí es lo tengo que hacer, me guste o no me guste, ¿verdad? Eso sería para mí, pero cuando ya habla de honra, ya implica que mi obediencia debe ir más allá de hacerlo porque lo tengo que hacer, sino que tiene que tener amor o tiene que tener corazón, ¿verdad? Y el versículo que leíamos de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, o sea, me impacta porque pudiera decir nada más hijos, obedecer pues a sus padres, pero cuando habla de en el Señor, o sea, habla de que necesitamos a Dios para obedecer de una manera correcta a nuestros padres, porque no está diciendo si los padres son, si tienen la calificación que les daríamos como buenos padres. Híjole. ¿Verdad? Sí. Híjole, Y yo también diría. entonces, pues es complicado, ¿verdad?, entender eso, pero dice que los obedezcamos y habla de los dos. Sí. A veces nada más queremos obedecer a uno de los dos, pero está hablando de los dos, entonces es complicado. Por eso yo creo que pues el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, mete esa palabrita en el Señor, porque yo creo que si no está el Señor metido, está muy complicado este versículo. Sí, y esa parte de en el Señor se relaciona totalmente con la intervención del Espíritu Santo Así es. en los hijos. O sea, Sí. sin el Espíritu Santo es posible obedecer y honrar a los padres. Y si no, ¿por qué no es posible? ¿Por qué se complica tanto? Aunque uno, digamos, lo entiende, pero no lo puede desarrollar, no lo puede ejecutar de la manera correcta. O sea, aunque uno tenga la intención, realmente no va a poder hacerlo en sus propias fuerzas. Entonces, esta pregunta, ¿es posible, madre, sin el Espíritu Santo obedecer y honrar? Obedecer y honrar, yo creo que no. Tiene muchas limitantes. Obedecer en el término natural, como lo diríamos, yo creo que hay hijos obedientes, ¿verdad? Pero quién sabe si están amargados, ¿verdad? Obedecieron, pero bien amargados porque lo tuvieron que hacer y bien lastimados. Pero una obediencia saludable, yo creo que es imposible sin el Espíritu Santo. Pastor Ofir, ¿nos puede complementar aquí? Bueno, esta parte de lo que decía la pastora me parece realmente un punto donde ahondar, porque este asunto de en el Señor nos deja saber que la obediencia y el honor del cielo requieren el entendimiento del señorío de Dios, por dos razones. Porque todos los seres humanos fueron creados para señorear. Entonces, todos nacen con el chip de ser líderes y de dar órdenes. Todos. Oh, sí. Lo vemos en un niño cuando hace su primer intento, nosotros le llamamos berrinche, pero hace su primer intento de control. Si el niño llora de chiquito y los papás corren solo porque lloró y hacen todo solo porque el niño no tiene que tener ningún título universitario para entender a los 2 días de nacido que ya puede controlar a los papás. Si ese detalle, ese no es un asunto de conciencia, de estudio, de lógica y de raciocinio, es que en el ser humano es inherente tener el sentido de nací para señorear. Todos nacieron para ser líderes. Entonces tenemos muchos jefes,
y pocos a quien darle órdenes, ¿no? Los hijos quieren darle órdenes a los papás desde el primer instante. Ese es su chip, pero Dios los hizo así. Pero el asunto es, no porque ese soldado vaya a ser general en unos años, significa que hoy debe dar las órdenes. Exacto. Pero eso es lo que lo hace, eso es lo que requiere que sea el Señor, porque debes, si no entiendes al Señor en tu vida, no te va a ser sencillo seguir órdenes que no entiendes, número uno. Sí. Porque casi en una gran parte del inicio de la vida de un hijo, las órdenes no tienen sentido. A los niños las órdenes no tienen. Tú le dices a un niño no toques, ellos no entienden por qué no. Claro. ¿No? Yo recuerdo que le pusimos una puertecita a nuestro hijo. Por cierto, estas puertas que se compran para que los perros no se metan, y fue la que le pusimos a nuestro hijo, pero era la que le quedaba a su estatura. Entonces Era la que había. fue muy funcional para nosotros. Y lo pusimos para que no entrara a la cocina cuando ya alcanzaba la estufa, por el riesgo de que agarrara un sartén hirviendo y todo. Y él estaba parado, recuerdo, y lloraba porque no podía entrar a ver a su mamá, y su mamá estaba ahí y él lloraba. Y yo creo que pudo haber tenido un sentimiento de injusticia, ¿no? Porque no me dejan acercarme, Sí. pero él no entiende esa parte. Por eso, sin el Señor, el ser humano tiende a cuestionar demasiado las cosas. Y con el Señor tiendes a obedecer, pero con un sentido de esto tiene una razón de ser. El señorío de Dios nos ayuda en esa Wow. parte, ¿no? Increíble, buenísimo. De hecho, después de esto surge una pregunta que tú la estabas tocando muy bien, Ma, y la pregunta es, ¿cómo hijos podemos llegar a obedecer a los padres a pesar de sus errores? Porque a veces sentimos eso que, aunque sabemos que lo tenemos que obedecer, luego hay muchos hijos que pueden justificar tú no sabes que papá lo que está haciendo es que ni siquiera son cristianos, en el caso de algunos que sean cristianos, es que esto, lo otro. ¿Cómo un hijo puede llegar a obedecer a sus padres a pesar de sus errores? Bueno, yo creo que cuando uno entiende, al menos yo hablando de mi propio ejemplo, cuando estaba sujeta a mis papás, algo que yo sabía es que me amaban. O sea, cuando un padre muestra el amor, aunque sabemos que hoy en día hay pues algunos papás que no lo muestran, Sí, ¿verdad? ¿no? O que realmente hay algo mal en sus vidas y no lo puedan mostrar por eso. Pero yo recuerdo que, pues como dice el pastor Ofir, no entendía por qué me daban esas instrucciones, pero lo que yo sí sabía es que me amaban y que a veces no lo hacían de la mejor manera, pero el saber que me amaban me hacía doblar las manos, ¿no? Y decir, me aman. Al final eso pues vencía, ¿no? El Sí. que yo supiera que me amaban. Y yo creo que eso es algo muy básico para los papás, ¿verdad? Que mostremos el amor y que digamos, ¿no? A veces no sé cómo decirlo, no sé si lo dije bien o me agarraste en un mal momento, pero quiero hacerlo porque te amo, ¿no? Que debería de ser lo que nos motive. Pero cuando el Señor está presente, uno entiende como hijo, un hijo que tiene al Señor, entiende que aunque el papá se llegara a equivocar y uno obedece, Dios, que es el Padre de padres, nos recompensa. Sí. Aunque el Padre humano no, porque pues la autoridad de los padres es Dios. Cuando lo hacemos en el Señor, sí hay recompensa, aunque los papás se llegaran a equivocar. Eso es importante, ¿verdad? Sí, yo creo que si un hijo sabe y tiene eso claro, que es amado por sus padres, pues va a ayudar a que pueda obedecer a pesar de que se equivoque, sabiendo que no lo hizo con una mala intención. Aunque también hay veces donde el hijo no lo entiende, o sea, simplemente lo comentamos incluso en el episodio pasado, en uno de los episodios pasados, que llega un momento en la etapa donde los padres y los hijos empiezan a hablar como un lenguaje diferente y es complicado esto. Y cuando es esto, ¿cómo un hijo puede, vamos a poner el caso de un hijo que no entiende, no está seguro, porque en esa etapa de la vida es complicado, de que su padre lo ama, que su madre lo ama, o quizás cómo obedecer a un padre que lo dejó, que lo abandonó y no está presente, y aún así la instrucción de parte de Dios es obedece y honra? ¿Cómo lograr hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, Pastor Ofir? Bueno, el Espíritu Santo es la persona más interesada en las relaciones interpersonales en el planeta Tierra. Por Sí. eso
La Biblia dice que el Espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Es el más interesado en una construcción saludable entre padres e hijos, sobre todo, porque es el principio que le da sentido a todo lo que hacemos. Muchas veces recuerdo un día que, siendo líder de jóvenes, estábamos en la puerta de la iglesia para entrar y llegó una muchacha. Ya estábamos varios jóvenes, estábamos esperando que alguien nos abriera. Y llegó una muchacha y me dijo, Ofir, odio a mi padre, me dijo. Yo le respondí intencionalmente, hay que deshacernos de tu papá, es un estorbo en tu vida. Y la chica abrió los ojos así como de, espérame tantito, esa no es la respuesta que estaba yo esperando de No un está líder el de grado. jóvenes, ¿no? Entonces vi su silencio, vi sus ojos, porque lo que quería yo era provocar esta reacción. Y entonces le dije, ¿qué no estás de acuerdo conmigo? Sí, no, ya no pudo decir nada más. Le dije, si tu padre estuviera en terapia intensiva en este momento, ¿dónde estarías? Me dijo, estaría en terapia intensiva. Le digo, entonces no odias a tu papá. No odias a tu papá. Lamentablemente tenemos una generación que interpreta límites por maltrato. La estadística de la gente que estudia a la adolescencia y juventud de esta generación, ahorita en este momento, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, llegaron a la conclusión de que esta generación interpreta mal, porque como interpreta todo a la luz de un bombardeo llamado tus derechos, Sí, sí, sí. que obviamente si bombardeas a alguien que nació para ser líder con la palabra derechos, vas a inflamar su sentido, ¿no? Claro. Ok, entonces, los bombardean así. Y entonces interpretan mal, porque interpretan un límite, una instrucción, una orden, etcétera, lo interpretan como maltrato. Si tú interpretas mal, la conclusión que vas a sacar de la persona que te dio la instrucción o la orden va a ser mala siempre. Sí. O sea, una y otra vez tus conclusiones van a ser equivocadas porque estás usando el traductor equivocado. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra. El Espíritu Santo es el mejor traductor que hay hoy por hoy. Porque el Espíritu Santo es el que te hace comprender más allá de meramente el puro sentido del derecho o de la razón o del argumento. Yo recuerdo decirle una vez cuando mi hijo cumplió, no sé, 15, 16 años, le dije, a partir de ahora ya puedes argumentar, que es un poco diferente que discutir. Sí, sí, sí. Puedes argumentar, pero primero para poder argumentar tuviste que obedecer. Si no puedes obedecer, no tienes derecho a argumentar. Porque muchos quieren primero argumentar y luego obedecer. Y en la Biblia primero viene la obediencia antes de que Dios le dé valor a tu voz. Y ese detalle es importante. Y recuerdo que le dije, por cierto, me funcionó bastante bien al principio, y en general, pero al principio porque le dije, te voy a decir no intencionalmente algunas cosas, para ver qué argumento me dices. Si tu argumento produce un beneficio mayor al que yo tengo, yo te apoyo. Pero si tu argumento tiene un beneficio menor al que yo tengo, hasta ahí llegaste. Entonces cuando llegó la hora de entrar a la universidad, yo le dije, ya te encontré una universidad, es cristiana, es esto. Y me dijo, papá, sí, pero mira, quiero estudiar en nuestra universidad y esta es gratuita, ahí no tienes que pagar nada. Y dije, has ganado tu argumento. Muy buen argumento. Y terminó su carrera en la universidad y de hecho de eso trabajo hoy en día, porque Dios acomoda todas las cosas. Pero el Espíritu Santo es el mejor traductor. Cuando tú no entiendes a alguien, es el Espíritu, porque es el que te dice, mi papá no me odia, mi papá no quiere matarme, mi papá no quiere lo peor para mí. Es el Espíritu Santo el que te está recordando todas estas cosas. Sí. Sin el Espíritu Santo, interpretarías todo desde tu mente, emociones, razones, o peor tantito, desde la óptica que te da algo como internet. Sí, no, Somos la primera generación que tiene tanto acceso a eso. que el hijo ya no pide la opinión del padre con respecto a algo en su vida. Esta es la primera o segunda generación que ya no lo pide, que primero observa y toma su opinión de internet, y a veces sí, porque en muchos casos ya no. Antes un niño iba a la escuela y si alguien le ofrecía algo o le decía algo de hacer, él decía, no, le voy a preguntar a mi papá.
Eso ya desapareció. Es un asunto de cómo ya no están interpretando correctamente las cosas. Yo creo que es muy bueno y vemos, ¿no?, la esencia de esta serie, la importancia y la necesidad del Espíritu Santo para poder que los hijos puedan tanto obedecer y honrar a sus padres. Pues vamos a la otra cara de la moneda, porque pues luego podemos ahondar solamente en esta parte de los hijos, pero yo creo que es muy importante tocar el tema de los quería padres. comentar que hay una excepción, ¿no? Cuando los papás están pidiendo algo en contra están dando una instrucción o una orden que va en contra de la vida de la persona o en contra de, no sé, ¿cómo se podría decir ¿La eso? integridad? De la integridad, Sí. que dañe la integridad, ¿no? Y muchas personas, aún también en la cuestión de esposos, en nombre de la sujeción o de la obediencia, pues se dejan esclavizar o hacen cada cosa, ¿no? O sea, la Biblia sí marca un límite, ¿no? Pero no es para todos, o sea. Y es además en casos extremos, ¿no? Exacto. O sea, creo que es nada que atente contra tu integridad física, nada que atente contra tu identidad como hijo de Dios. O sea, nadie te puede obligar a pecar, nadie te puede decir, soy tu papá, Exacto. así que vamos a ir a robar este banco y tienes que ir a ayudarme. Sí, exacto. Nadie te puede obligar a pecar. Y 3, nadie puede tocar tu dignidad como ser humano sin tu consentimiento, en el Sí, es que sentido del creo trato. que es importante, porque puede haber alguien, ¿no?, que diga, es que pues tengo que obedecer o me están diciendo. Hay una excepción porque Dios es el Padre perfecto, Sí. ¿verdad? Entonces sí hay que cuidar nada más ese detalle. Es muy cierto y es muy, muy útil Sí, mencionarlo. es muy necesario saberlo y yo creo que ahí entra muy bien lo que comentaba el pastor Ofir de el traductor, quien te va a ayudar a saber cuándo sí y cuándo no, cuándo realmente esto puede afectar tu integridad, tu dignidad y tu identidad. O sea, realmente ahí la ayuda del Espíritu Santo va a ser necesaria. Imagínate, me tocó ahora que estuve en Cuba escuchar el tema, el caso de por cuestiones de necesidad económica. Los papás llevan a sus hijas a los turistas y le dicen, aquí está mi hija, ¿no? Ok. Entonces ella podría decir, basado en un argumento sin este equilibrio que acaba de poner la pastora, este balance, este contrapeso saludable bíblico, la niña sería prácticamente utilizada como un objeto, ¿no? Sí, wow. Entonces hay un límite bíblico para el tema. Nadie Creo te puede que esa es obligar a la eso. bendición de poder estar bajo autoridad en una congregación, en una familia cristiana, ¿verdad? A veces no tenemos una familia cristiana, pero podemos tener una congregación, ¿verdad? El cobijo de una iglesia local, ¿verdad? Qué bueno es tener consejeros cristianos que tengan temor de Dios, Sí. ¿verdad? Donde a veces no podemos ir al padre físico o a la madre física, pero Dios provee de padres en una familia local Espiritual, como sí. iglesia, ¿no? Sí. Entonces eso es saludable y Dios es bueno. Buenísimo, buenísimo. Pues respecto a los padres, pues precisamente en este trato no se trata de solamente de ponerse como autoritarios y de dar instrucciones y todo, sino que la palabra de Dios dice, y a ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la instrucción o el consejo para que los padres tengan una buena relación con los hijos. Pero creo que a veces no se entiende bien eso. No provoquen a ira a sus hijos. ¿A qué se refiere eso de no provocarlos a ira? Porque a veces pudiera malinterpretarse de que pues no los puedo hacer enojar, no puedo hacer algo que haga que hagan un berrinche porque lo estoy provocando a ira. No, ¿a qué se refiere, Pastor Ofir, de no provocar a ira a sus hijos? La razón por la que Pablo lo menciona es porque pasa demasiadas veces. Es un asunto que el Espíritu Santo quería regular, ajustar, pulir bien, porque un hijo es muy fácil que tenga un sentido de injusticia por no tener la capacidad de comprender la esencia de la instrucción. O sea, pregúntale a Isaac, cuando Abraham se lo lleva para el sacrificio, ¿no? Sí. Creo que fue el pastor Felipe a quien escuché enseñar esta parte que me encantó, de que Isaac sabía, no era un niño chiquito que no entendía, él ya sabía dónde su papá lo estaba llevando. Es un asunto. Es muy fácil que un hijo desarrolle un sentido de mis papás son injustos. Es muy fácil y toda injusticia produce por naturaleza ira.
y la ira genera violencia. Entonces, si ustedes observan un patrón social, una sociedad primero tiene que sentir injusticia social, luego viene el enojo social y luego tenemos un levantamiento en un lugar, ¿no? Si no, pregunten en Argentina que están ahorita, cómo están ahorita, a punto de tener un problema civil interno o una situación grave por el enojo que hay. Entonces, pienso que en este detalle en particular hay una clave que creo que los padres podemos utilizar. Casi siempre la obediencia la pedimos enseñándole a un hijo el qué y el cómo, pero no le explicamos el por qué o para qué le estamos dando esa instrucción. Si le añadimos el por qué o el para qué a una instrucción, le estamos añadiendo a la orden nuestro corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, en la mente del hijo tiene un sentido completamente diferente. Igual pasa en la vida pastoral, ¿no? Pasa en la vida pastoral, la gente podría pensar, no lo entiendo. Recuerdo decirle a una persona que llegó sin trabajo, me dijo, pues no tengo trabajo, y yo le dije, ponte a pintar la iglesia. Y se puso a pintar la iglesia. Y él dijo, bueno, yo lo que necesito es trabajo, pues aquí estoy, pinta la iglesia. Y le dije, te vamos a dar la pintura, te vamos a dar de comer. No estaba explotándolo, estaba esperando. Cuando la gente empezó a entrar a la iglesia y lo vio pintando, le empezó a preguntar, ¿usted pinta y hace plomería y ahora tiene trabajo? Ahora, él no iba a entender esa parte. Muchas veces los papás nos limitamos a que la instrucción tiene el qué queremos que hagan, cómo a veces ni el cómo, pero no sumamos el elemento por qué o para qué te estoy pidiendo esto. Eso podría eliminar el sentido de injusticia en la mente, aunque no lo entienden del todo, pero sí crea este sentido que decía la pastora. Nos aman y buscan lo mejor para nosotros. Eso podría ayudar en el tema de la ira. Sí, Yo quería bueno. leerles en la NTV que dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. La forma. ¿Sí? Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esto habla de que el padre, por ser padre, ¿verdad?, debiera de conocer más del Señor, ¿verdad?, que siempre nos falta, ¿no? Pero debemos de tener, o por lo menos saber qué pide el Señor para nuestros hijos, Sí. porque dice de instrucción. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque el término instruir, como decía el pastor Ofir, no significa solamente corregir errores u horrores, ¿no?, que pasaron, sino habla de la enseñanza, el decirles el por qué, pues al nivel del hijo, ¿no? Y hay cosas que pues no van a entender en ese momento, como nosotros mismos no lo entendemos, pero basadas en el amor, pues sí, lo hacemos. Pero yo creo que es como lo hacemos, ¿sí? Y la forma, el carácter, o sea, cosas incorrectas, ¿no? Que a veces nuestras emociones van más allá del amor, ¿no? Se muestran nuestros malos momentos en la corrección o en la manera de cómo tratar a los hijos. Yo creo que cada hijo es diferente y Dios nos da un toque para cada hijo. Entonces, eso también es importante, porque son diferentes. Muy Hay cierto. ciertas cosas que se les da parejo a todos, pero hay ciertas cosas que no le puedo dar a uno que al otro sí le puedo dar. Wow, buenísimo. Buenísimo, me gusta mucho esto porque habla de la forma y justamente estaba pensando que Dios siempre que da una, en muchos mandamientos nos dice para qué. Por ejemplo, aquí dice incluso obedezcan para que les vaya bien y les sea, o sea, les habla del corazón. Ya por conveniencia Ya, todo pero hijo. ahí ves el corazón de Dios en esta instrucción para los hijos, ¿no? Y esa parte va a ayudar muchísimo. Y como decías, la forma, me gusta mucho porque hablábamos en otros episodios que el Espíritu Santo va a formar el carácter y el carácter nos va a ayudar a dar las instrucciones como padres a los hijos de una mejor manera, no con ira, no con enojo, no con hartazgo, no con violencia, no con palabras equivocadas, ¿verdad? Porque a veces en la humanidad pues suele pasar, pero qué importante es la ayuda del Espíritu Santo para los padres para saber cómo no provocar a ira con la forma, ¿no? Ahora, a mí me encanta cómo el Señor lo dice, como que es ese mandamiento con promesa, porque yo creo que todo hijo, pues todos los hijos somos interesados, esa es la verdad. Y yo creo que de esa manera nos gana el corazón. Ok,
voy a obedecer pues. Y yo digo, bueno, simplemente si es para que me vaya bien y tenga larga vida, pues aunque no me gustara, o sea, me conviene, ¿no? Claro. Yo creo que el Señor de esa manera como hijos nos dice, mira, aquí está la paleta si quieres, ¿no? O sea, porque somos muy interesados. Nos muestra la recompensa. Sí, hay una recompensa impresionante. Pastor Ofir, ¿quiere comentar algo? No, la realidad es que esta palabra que usa la pastora es de verdad muy útil en la formación de un hijo, porque las promesas son el motor de la fe en una persona. Okay. Una persona a quien le prometes algo activa su fe para creer, y la fe está ligada al corazón siempre. Sí. Entonces Dios usó promesas para ayudar a echar a andar el motor. En los aviones de turbinas muy grandes, para echar a andar ese motor se necesita uno más chiquito que está escondido hasta atrás del ala, pero cuando el motor chiquito no funciona, tienen una manivela que se mete al lado del motor y una persona la gira y hace que la turbina empiece a girar despacito hasta que toma vuelo y después ya solita trabaja. Bueno, eso es lo que hace una promesa, básicamente. Wow. Es el motor pequeño o Dios moviendo la manivela para echar a andar nuestra fe, para que nuestra fe pueda caminar. Por eso creo que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Wow. Increíble, me encanta lo que estamos desmenuzando y aquí analizando. Me llama la atención la otra frase de la instrucción o el consejo para los padres. Dice, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y platicábamos que ahí está que los padres se tienen que entender esta diferencia en qué es la disciplina, la corrección, el castigo y todo eso. Y me gustaría, Pastor Ofir, si nos puede ayudar para aterrizar estos conceptos, porque luego al no entender bien esta palabra tiene un mal uso y tenemos resultados equivocados. En mi experiencia personal, porque esto es mi experiencia personal, noté uno por mi historia, porque nuestra historia también nos ayuda. Sí. ¿No? Nosotros venimos de una casa donde para arreglar los problemas solo necesitabas un cinturón y era de todos pasen por aquí, vamos a ministrar a todos esta noche. Y como éramos 10 hermanos, ya se imaginarán cómo estaba la cosa, ¿no? Llegaba mi papá en la tarde y mi mamá decía, tus hijos, y mi papá se quitaba el cinturón y todos pasen a la pila bautismal. Y entonces me di cuenta cuando comenzamos a pensar en nuestros hijos, que hay una diferencia sustancial, estratégica, entre la palabra disciplina, la palabra castigo, la palabra instrucción, la palabra corrección. La palabra disciplina, estas son mis definiciones personales, no de diccionario. Disciplina es el arte de ayudar a alguien a recuperar una fuerza perdida o de adquirir una fuerza nueva. ¿Ok? Tú vas a un gimnasio con disciplina, creas un músculo que no tenías, adquieres una fuerza que no tenías. Pero si te fracturaste, te piden que hagas terapia y te dan a lo mejor, si te fractura el brazo, una pelotita. Y te dicen, tiene que estar apretando. Este ejercicio es lo que se llama disciplina. Es el arte de hacer algo que te permita recuperar las fuerzas. Eso por sí solo es toda una conferencia. Luego tienes el castigo. El castigo es básicamente la ausencia de un privilegio para que un ser humano recupere un sistema de valores que perdió. La gente dejó de valorar algo y el castigo es qué ausencia de qué privilegio me permite volver a valorar algo que yo tenía y que por menospreciar estoy perdiendo. Instrucción sería enseñarle a un hijo lo que acabamos de hablar, qué, cómo y por qué. ¿Ok? Y corrección es afinar lo que de manera burda, por inmadurez, ignorancia, edad, no hacen bien. Como el niño que le ayuda a su mamá muy lindo a cargar los platos y se le caen. No lo puedes castigar por eso, Claro. porque su intención no es mala. Solo tienes que ayudarle. Mi hijo, no puedes agarrar 20 platos de un jalón, agarra uno. Entonces lo pules y lo formas. Entonces, tienes que distinguir cuando el error de un hijo requiere una de estas 4 cosas. A veces puede requerir las 4, a veces solo 2, no lo sé. Depende mucho del suceso en particular. Pero ya así definido, es un poquito más sencillo saber qué usar con el error, la equivocación, el pecado, lo que sea que haya sucedido en la relación. Básicamente, en mi opinión, eso facilita la elección de la herramienta
para ayudar a un hijo. Muy bueno. Yo quería dejarles una lectura porque creo que ahí podemos encontrar lo que nos dice el pastor Ofir. Se encuentra en Hebreos capítulo 12 y nada más voy a mencionar algunas cositas porque dice, empieza a hablar de Jesús, ¿no? Pero en el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Y encuentro la palabra exhortación, que es la palabra de ánimo. Cuando hay una situación, pues se nos exhorta, anima sobre algo, ¿no? Y después habla de, hijo mío, no menosprecies la disciplina, lo que el pastor Ofir nos está diciendo, ¿verdad? Que tienes que hacer, te exhortan, te llegan a la disciplina. Y dice, porque el Señor al que ama disciplina, pero cuando uno no atiende la disciplina, dice que Él azota a todo el que recibe por hijo. O sea, encuentro todo lo que el pastor Ofir nos está diciendo. Uh-huh. El Señor siempre primero nos advierte, nos exhorta, y nos enseña lo que es la disciplina, nos aprieta un poquito, si no haces caso, pues un azote. Y un azote, pues como dijo, no tiene que ser un golpe, pero en el sentido de dolor sí, porque si no duele, pues no fue provechoso. Claro. Y a veces tenemos la pérdida de privilegios y duelen mucho. Sí. Entonces yo creo que la manera a veces como lo hacemos mal los padres es que llegamos al azote, porque ya estamos cansados, pero primero hay que advertir, ¿verdad? Hay que instruir para no llegar al azote. Y yo creo que todo hijo sabio tampoco quiere un azote. Claro, sí, Entonces hay que hacer caso antes y nosotros como padres no empezar con el final, sino empezar con la exhortación y la instrucción. Wow, buenísimo, buenísimo. Pues el tiempo ha avanzado en este podcast, la verdad es que ha estado increíble. Estaría genial seguir ahondando sobre estos temas porque al final yo creo que todos los hijos, todos los que somos hijos nos va a servir muchísimo y los que somos padres y ahora que yo tengo la oportunidad de ser padre, pues estoy así como que aprendiendo muchísimo y diciendo, Dios, ayúdame a poder ser sabio para saber cuándo disciplinar, cuándo exhortar, cuándo amonestar, cuándo de plano pues ahí una nalgada o algo por el estilo, ¿no? Para quitar privilegios. Sí, quitar privilegios porque necesitamos la ayuda de Dios para poder hacerlo, porque sin la ayuda de Dios yo creo que un padre naturalmente comete muchos errores y por eso luego hay tanta ruptura en estas relaciones de los padres y los hijos y lo que Dios quiere es esa restauración. Por eso dice, y me gusta terminar mi comentario con esto y darle oportunidad a cada uno de hacer un último comentario, que en los últimos, antes de que venga el Señor, Él buscará restaurar la relación de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para que no haya maldición. Entonces ese es el corazón de Dios y por eso a Dios le interesan todas las relaciones y una muy especial es esta de padres e hijos. Un último comentario, Pastor Ofir, y un último comentario, querida madre. Bueno, solo concluiría que el trato de Dios hacia el hombre, para cerrar este pasaje de Hebreos que me parece maravilloso, es magistral, es que Dios nos trata de manera que nos duela, pero nunca nos lastime. Y este principio de Dios tiene un trato con nosotros que hace que nos duela, pero nunca nos lastima. A veces los padres estamos en ese filo y queremos hacer algo para que a nuestro hijo le duela, en el buen sentido, pero cruzamos del otro lado de la frontera y lo lastimamos. Por ejemplo, cuando le decimos una palabra ofensiva a un hijo, entonces ya no estamos buscando que le duela, ya también estamos en el terreno de lastimar. Y ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios te puede dar un azote, te puede doler, pero jamás te va a lastimar. Pienso que ese es el trato que puede en la mente y corazón de un padre darle el equilibrio perfecto en toda esta dinámica que no es nada sencilla. Sí, no. Muchas gracias, Pastor Ofir. Madre. Bueno, creo que la instrucción pues comienza en casa, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo, por eso los padres tenemos la responsabilidad de buscar al Señor y no puede hacerse deprisa. A mí que me gusta tejer, ¿verdad?
yo diría que se teje día a día. No puede hacerse deprisa. Wow. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues estamos llegando a este cierre y yo creo que ha sido de mucha bendición este podcast. Dios nos ha hablado muchísimo y bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos poner en práctica. Recuerden que el fin de la palabra de Dios es que la podamos vivir, ¿verdad? Ese es el eslogan de este podcast. La palabra de Dios es para vivirla. Y bueno, si este podcast ha sido una bendición para ti, ¿verdad? Te animamos a que lo puedas compartir con otros, ¿verdad? Y puedas ahí hacer algunos comentarios, nos dejes tu calificación. Eso nos va a ayudar mucho a poder llegar a más personas y que podamos seguir impactando. Así que esta serie está buenísima, vamos a continuarla y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Para que sigamos aprendiendo y disfruten. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.